Hoy vamos a estudiar 4 versículos. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y cuando lo encuentren se pueden poner de pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, estamos precisamente en un momento después del concilio de Jerusalén. Si ustedes se recuerdan, hablamos acerca de aquel encuentro de Pablo con los 12 y los líderes en la iglesia de Jerusalén, donde él somete el evangelio que predicaba a los gentiles a juicio de los líderes cristianos de Jerusalén. Y evidentemente todos le dan la razón a Pablo de que el evangelio que él predicó es absolutamente el mismo evangelio que Cristo Jesús les enseñó a los 12 apóstoles en los 3 años y medio de ministerio sobre esta tierra. Así es que hacen una carta, o hacen cartas más bien, avalando a Pablo como aquel que llevaría el evangelio a los gentiles. Pero es interesante que en aquel momento que Pablo visita Jerusalén para someter este evangelio que él predicó a los gentiles a juicio de los apóstoles y de los líderes de Jerusalén, llevó a un griego que él había alcanzado para Cristo. Este griego se llamaba Tito, y Tito era incircunciso, pero Tito estaba lleno del Espíritu Santo, y Tito vino a ser uno de los pastores más destacados de aquella época. Ahora, muchos de los que estaban en Jerusalén querían circuncidar a Tito, y Pablo insistió en que no era necesaria su circuncisión. Así es que vemos que en el versículo 4 y 5, lo tienen en sus bifoliares de Gálatas 2, retomando un poco el hilo de lo que hemos estudiado, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y aquí está el por qué Tito no tenía que ser circuncidado. Aquí está el por qué Pablo no tenía que ceder ante estos cristianos, entre comillas, judaizantes, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, si Pablo cede a las presiones de los judaizantes, si Pablo cede a la presión de que había que circuncidar a Tito, la verdad del evangelio no hubiera permanecido y hoy estaríamos absolutamente perdidos, porque seríamos como una secta judía y no realmente cristianos. Y esto es lo que Pablo defendió en ese momento. Y el hecho de que Pablo defendiera tanto que no era necesario circuncidar a los gentiles era porque la cruz es más que suficiente. Jesús es suficiente, su sacrificio es suficiente. No hay que añadirle nada al sacrificio de Jesús. Por eso él dice más adelante en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que estaba en juego aquí era el valor del sacrificio de Jesús. Porque Jesús había muerto ya por nosotros, pero si como aquellos que buscamos de Cristo estuviéramos equivocados y pensáramos que necesitamos ser salvos por la ley y por nuestras obras,
la cruz de Cristo hubiera sido en vano. El sufrimiento de Jesús hubiera sido en vano. Él es más que suficiente para salvarnos. Y en Jerusalén, evidentemente, el tema de conflicto fue la circuncisión. Circuncidar o no circuncidar a los gentiles. Tito sirvió como ejemplo y no se circuncidó a Tito para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Eso quiere decir que el verdadero evangelio llegó a nosotros gracias a que Tito no se circuncidó, gracias a que Pablo no cedió ante las presiones de los judíos que querían judaizar a los cristianos. Ahora, en estos 4 versículos que son objeto de nuestro estudio, nos ubicamos en Antioquía de Siria, que es precisamente esta región que está cerca de Tarso. Estamos aquí al norte de Israel, y en Antioquía de Siria encontramos una ciudad sumamente comercial, una ciudad que era como un punto de encuentro para ir a las diferentes regiones. Y en Antioquía de Siria está la iglesia cristiana gentil más importante de aquellos tiempos. La iglesia de Antioquía de Siria era mayormente de incircuncisos, es decir, de gente no circuncidada. Había muchos griegos viviendo allí, había unos cuantos judíos, pero en la minoría. Y en Antioquía de Siria es donde se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes en Jesús. Así es que es una ciudad muy importante porque los 2 líderes de Antioquía de Siria fueron Pablo y Bernabé. Y en Antioquía de Siria, como les dije, que era un contexto completamente gentil, se da una discusión, pero más allá de si es la circuncisión o no la circuncisión, sino que van más hacia los rituales judíos. Por ejemplo, empiezan a discutir acerca de si la dieta de los judíos era la que tenían que imponer sobre los gentiles. Imagínense ustedes ahora hasta dónde está llegando la cosa. Ya no solo circuncidarlos o no, sino que ahora tienen que comer lo mismo que comían los judíos. Ahora estaban tratando de imponer los judaizantes un evangelio donde ponía en superioridad a los judíos, o un falso evangelio que ponía en superioridad a los judíos y que miraba de menos a los gentiles. Esta es la intención de estos judaizantes. Y estaban en Antioquía de Siria, felizmente Pablo, Bernabé y Pedro, y Pedro estaba constantemente compartiendo con los cristianos, compartiendo con todos los gentiles, y Pedro comía la misma comida que los gentiles, se sentaba en la misma mesa que los gentiles. Y quiero explicarles esto. Los judíos son demasiado exclusivistas, en un sentido. Los judíos eran demasiado exclusivistas en este sentido. No podían hacer negocios con un gentil. Eso es lo que ellos pensaban. No podían hacer un viaje con un gentil. No podían tener relación con un gentil, ni sentarse a la mesa con un gentil. Mucho menos comer la comida de los gentiles. Es decir, la dieta de los gentiles. Los judíos estaban siempre entre ellos y ellos consideraban de menos a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora, resulta que el evangelio había crecido tanto en Antioquía de Siria, y de hecho Antioquía de Siria fue una iglesia misionera que envió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Vemos que Pedro, después del concilio que tuvieron en Jerusalén, decide subir a Antioquía de Siria a ver lo que estaba sucediendo allí. Y Pedro llega feliz, y Pedro empieza a compartir con los gentiles y a comer la comida de ellos y a sentarse en la mesa con ellos, y empezó una comunión preciosa con los gentiles. Pero en eso llegan unos judaizantes desde Jerusalén, cristianos judaizantes desde Jerusalén, que decían que iban de parte de Jacobo, lo cual es poco probable. Pareciera más que usaron el nombre de Jacobo para decir que iban enviados por él. Pero cuando Pedro los ve, entonces, por miedo de ellos, deja de compartir con los gentiles y se retracta.
y empieza a hacer a un lado a los gentiles y empieza a comer solo con los judíos y a estar solamente con los judíos. Y aquí es donde la molestia de Pablo surge y tienen este encuentro. Pero hay dos expresiones que se utilizaron tanto en el Concilio de Jerusalén como en este momento en el que estamos ubicados en Antioquía de Siria. Y esas expresiones son las siguientes. Primero quiero que veamos el término obligar en el griego. Es el término anaskazo, que significa obligar, forzar, imponer. Y quiero que veamos el versículo 2:3 cuando habla acerca de Tito. Vamos un poco antes. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado. Ese es el término anaskazo. Fue obligado a circuncidarse. No fue obligado a circuncidarse. Muy bien. Ahora, en Antioquía de Siria, Pablo vuelve a usar esta palabra, anaskazo, en el versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa palabra anaskazo es clave porque se dio tanto para hablar acerca de la circuncisión como para hablar de la dieta judía. Y quiero que me entiendan esto. No se me pierdan acá. En Jerusalén el problema fue la circuncisión. En Antioquía no solamente era la circuncisión, sino también la dieta judía y si los judíos tenían que compartir o no con los gentiles en una misma mesa, por ejemplo. Ahora, la palabra obligar aparece en ambos escenarios, tanto en Jerusalén como en Antioquía de Siria. Y es porque la religiosidad tiende a imponer. Y este es el momento en el que yo quisiera que tú entendieras algo. Si tú eres un religioso, tienes que hacer las cosas. Pero si tú eres un creyente nacido de nuevo, que tiene una relación con Jesucristo y que vive bajo la gracia, pasa de tener que hacer las cosas a querer hacer las cosas. Quiero explicarme bien en esto. Los religiosos tienen que hacer las cosas. Tienen que circuncidarse, tienen que comer la dieta judía, tienen que cumplir con la ley, tienen que hacer esto porque si no se van al infierno y tienen que hacer esto. Eso es lo que hace la religiosidad. Pero la gracia de Jesucristo, que recibimos por medio de la fe en una relación personal con Cristo, se trata de que nosotros cambiamos nuestros corazones y pasamos de tener que hacer las cosas a anhelar hacerlas, a desear hacerlas. Ya no es que se me impongan, es que yo anhelo vivir conforme al corazón de Dios. Y no tiene que ver con rituales externos, por eso Pablo lo dijo también, no es la circuncisión externa, es la circuncisión del corazón. Ahora, lo segundo que aparece también, tanto en el concilio en Jerusalén como en este momento en Antioquía, es la frase, la verdad del evangelio. Está aquí, la verdad del evangelio, tin alithian tu evangeliu. Y esa frase la usa Pablo en el concilio de Jerusalén en el versículo 5, dice, perdón, en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y luego en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, nuevamente está defendiendo lo mismo. Está defendiendo exactamente lo mismo, que la verdad del evangelio permaneciera. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que Pablo nos muestra en los versículos del 11 al 14 de Gálatas capítulo 2 que el problema que causa la adulteración del evangelio no solamente se limita a la circuncisión, sino también incluye otras prácticas o rituales tales como la ley de la dieta judía, entre otras. Ahora, quiero que desglosemos cronológicamente lo que Pablo relata en estos 4 versículos, porque
empieza en el primer versículo por el final. Entonces tenemos que ordenarlo. Lo primero que sucede es que Pedro llegó a Antioquía, muy probablemente procedente de Jerusalén, y comía con los cristianos gentiles. Esta palabra comía en el griego significa que era un acto recurrente, que lo hacía una y otra vez y que estaba feliz con eso. Ahora, ¿por qué comía tanto con los gentiles? Es porque la iglesia de Antioquía de Siria era en su mayoría gentil. Segundo, porque había una práctica en los cristianos de la iglesia primitiva que se llamaba la celebración del ágape o la fiesta del amor. La celebración del ágape era una comida que se hacía semanalmente con todos los miembros de la iglesia. Es como que todos los miembros de Familia de Dios nos reuniéramos una vez por semana, aparte del domingo, a comer. Y la iglesia proporcionara esa comida. De hecho, los cristianos que tenían un contexto de esclavitud y de pobreza, era la única comida que podían tener realmente que les llenara o que fuera sustanciosa durante la semana. Entonces, Pedro cada semana comía con la iglesia de Antioquía y como en su mayoría eran gentiles, él estaba feliz comiendo lo que los gentiles comían, sentándose en la misma mesa con los gentiles. Y luego vemos que lo segundo que pasa es que un grupo de judíos cristianos, y entre comillas cristianos, llegaron a Antioquía de Siria, los cuales fueron enviados por Jacobo desde Jerusalén. Es lo que ellos dijeron, pero Jacobo desmiente esto posteriormente. Pedro tiene miedo, eso es lo tercero que pasa, Pedro tiene miedo de dicho grupo de judíos que recientemente había llegado a Antioquía de Siria. Ahora, quiero que noten que ese miedo de Pedro no era que lo mataran o que lo asesinaran, porque estos ya eran judíos cristianos, entre comillas, ya no estaban como miembros de Sanedrín, ya no tenían la autoridad que Pablo tuvo en alguna ocasión siendo Saulo de Tarso para poder apresar y asesinar cristianos. Estos judíos simplemente tenían una sola fuerza y era la crítica, la difamación hacia Pedro. Y Pedro tiene miedo de perder su reputación. El punto número 4 es que los temores de Pedro le hicieron retractarse y alejarse de los cristianos gentiles para quedar bien con los cristianos judaizantes. Y lo quinto que pasa es que los judíos de la iglesia de Antioquía de Siria, es decir, los judíos locales, incluyendo a Bernabé, se unieron al grupo de los judaizantes para condescender con ellos, junto a Pedro, quien le arrastró para que cayera también en la trampa de la hipocresía. Esa es la palabra que usa las Sagradas Escrituras para definir la actitud de Pedro. Hipocresía. Ahora, este golpe es muy fuerte para el apóstol Pablo. En este momento Pablo experimenta lo que es la absoluta soledad. Su mejor amigo era Bernabé. Su compañero en el primer viaje misionero fue Bernabé. El único que creyó en ellos, si retrocedemos un poco más en el tiempo, el único que creyó en Pablo para presentarlo con los apóstoles fue Bernabé. El que cuando fue a la iglesia de Antioquía de Siria y sabía que Pablo estaba solo en Tarso, fue Bernabé a traerlo a Tarso para que sirviera en Antioquía de Siria. Y ahora que están en Antioquía de Siria juntos, resulta que después de que Bernabé le había visto ser apedreado, después de que Bernabé le había visto sufrir en el concilio, Bernabé empieza a condescender con Pedro y con los judaizantes, y Pablo se queda absolutamente solo, tratando de que la verdad del evangelio pudiera permanecer con nosotros. Y lo sexto que pasa es que Pedro se condena a sí mismo con su mala actitud. Lo séptimo es que Pablo encara a Pedro delante de todos los que estaban con él. Ahora, ¿será que Pedro hizo esto por falta de conocimiento? Claro que no. Pedro había tenido una revelación muy especial de parte de Dios para entender que los gentiles y los judíos eran iguales delante de Cristo, que Dios no hace acepción de personas. Y
y quiero llevarlos un poco al trasfondo de Pedro. Recordemos que Pedro fue llamado por Jesús en el mar, pescando. Y luego empezó a caminar con Cristo. Y Pedro escuchó cada una de las parábolas que Jesús enseñó. Y una de esas parábolas fue que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de ella. Y recordemos que uno de los principales problemas en Antioquía en este momento era la dieta judía. Y quiero que miren en pantallas quién no entendió la parábola. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, Pedro, te cuesta entender, ¿verdad? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Esta es una respuesta muy fuerte. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y Marcos agrega que esto lo dijo Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Por favor, repitan conmigo la palabra todos. Muy bien, quiere decir que ya no hay alimentos inmundos y comunes y alimentos puros. Es decir, todos los alimentos son limpios porque Jesús viene a enseñar algo diferente. No importa lo que entra, sino que importa lo que sale del corazón. No importa lo que entra al estómago, sino lo que sale del corazón. Muy bien, aquí Pedro tuvo la oportunidad de empezar a comprender las cosas. Y en el año 41 aproximadamente, Pedro, siendo judío, había sido ya libre de la ley judaizante por una revelación de Dios. Y quiero que miren en pantalla lo que sucede en Hechos capítulo 10, versículos del 11 al 16. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Hago una pausa aquí porque esta es la primera pantalla en la historia de la humanidad. El que crea que inventó el cine o la televisión está equivocado. Esta es la primera pantalla. Un gran lienzo extendido por las 4 puntas donde Dios hace una proyección. Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Noten por favor las palabras común e inmunda. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Parecía que Pedro necesitaba siempre que le repitieran 3 veces lo mismo para entender. Pedro me ama, sí Señor te amo. Pedro me ama, sí Señor te amo. Pedro me ama, sí Señor. Bueno, ahora lo mismo. No llames común o inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que yo he purificado. 3 veces y lo dice Dios en aquella visión. Ahora, ¿por qué Dios le pasa esa visión? Y en esa visión vemos que había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Lo que hizo Dios en aquella primera pantalla que desciende del cielo, donde Él proyecta a estos animales que estaban considerados como inmundos por los judíos, es desplegarle los animales prohibidos de Levítico 11. Vamos a leer un poco de Levítico 11, solo algunos versículos, porque es algo largo. Dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundos, los tendréis por inmundos. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, etc. Es una lista inmensa de animales. Ahora, Dios preparó a Pedro por medio de esta visión para que alcanzara a los primeros gentiles. Los primeros gentiles no fueron alcanzados por Pablo, fueron alcanzados por Pedro.
Y esto sucede en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Dios hace una analogía entre lo que es la comida y los seres humanos, para darle una lección a Pedro. No llames inmundo o común a lo que yo he limpiado. No llames inmundo o común a lo que yo he purificado. Esto se refiere tanto a alimentos como a personas. Para los judíos, los gentiles eran inmundos. Para los judíos, los gentiles eran comunes. Y le dice Jesús a Pedro, no les llames así, si yo los he limpiado. Con la misma sangre que te ha limpiado a ti. Entonces vemos en pantallas lo que sucede más adelante en Hechos 10. Pedro por fin va a la casa de Cornelio Centurión, obedeciendo a Dios, y les dice lo siguiente: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Es decir, para un judío era abominable compartir con un gentil. Este era el gran problema en aquel entonces. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, ahora fíjense que ya no está hablando de comida o de animales, sino está hablando de hombres, que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego vamos a saltar unos versículos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios puede salvar tanto a judíos como a gentiles. Para Dios un judío no vale más que un gentil, ni un gentil más que un judío. Para Dios todos valen lo mismo. Su Hijo muriendo en la cruz, la sangre de Cristo derramada, es el valor de cada uno de nosotros. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, dice el versículo 35. Y luego Pedro empieza a predicar en la casa de Cornelio. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiere decir que los incircuncisos, gentiles, menospreciados por los judíos, reciben el Espíritu Santo, al igual que los judíos en Pentecostés. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por favor, repitan conmigo la palabra don. Porque los que oían, o porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro entiende allí la visión que Jesús le desplegó acerca de los animales. No llames inmundo o común a lo que yo he limpiado. Y Pedro se da cuenta, Dios no hace excepción de personas. Y el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la promesa que Jesús nos dio todavía resucitado, y aún antes de morir, que vendría el Consolador, era también para los gentiles, no solamente para los judíos. Y cuando ven al Espíritu Santo derramarse sobre los gentiles y a los gentiles hablar en lenguas, Pedro entiende, esto es para absolutamente todos sin excepción. Dios no hace excepción de personas. Y entonces, dice, bautícenlos en agua, en el bautismo de arrepentimiento. Pero después de haber predicado en la casa de Cornelio Centurión, Pedro fue criticado por los cristianos judaizantes. ¿Qué daño hacían estos cristianos judaizantes? Miren lo que pasa en Hechos capítulo 11, vamos a ver 3 versículos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, cuando venía de regreso de la casa de Cornelio y Centurión, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vean cuál era el problema. Que había entrado, que había tenido relación con ellos, que se había sentado a la mesa y que había comido alimentos prohibidos para los judíos. El asunto aquí ya no era solamente la circuncisión, era todo lo demás. Y sigue diciendo: si Dios pues le concedió también el mismo
Estas son palabras de Pedro. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese don? El Espíritu Santo. Si Dios a estos gentiles también les concedió al Espíritu Santo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es lo que Pedro responde. Entonces, Pedro ya tenía muy claro que Dios no hace acepción de personas. Dios le había dado una visión celestial. Dios le había dado también el conocimiento de ver a gentiles llenos del Espíritu Santo. Dios le había hecho entender esto. Y no obstante esto, años más tarde, después del concilio en Jerusalén, donde él apoya a Pablo y dice, los gentiles son iguales que los judíos y los gentiles no son menos que los judíos, porque Pedro ya había entendido, no se puede llamar común o inmundo a lo que Dios ya purificó. Entonces, Pedro cae en una trampa, por miedo. Ahora, quiero que notes esto porque si Pedro, el mayor líder de los 12, cayó en esta trampa, tú y yo no estamos exentos. Por eso tenemos que poner mucha atención a esto. Y lo que podemos aprender del error de Pedro, lo quiero desglosar en 3 puntos. El punto número 1 es que el miedo al hombre te arrastra lejos del verdadero evangelio. Pedro tuvo miedo de aquellos judíos que llegaron desde Jerusalén y dejó de compartir con los gentiles y se hizo a un lado, se retraía, dice la palabra traducida por Reina y Valera. Ese retraerse significa, es un término militar en griego que significa como una retirada de la batalla. Se retiró, se alejó de los gentiles. Ahora, ponte por un momento en los zapatos de los gentiles de aquella época. ¿Qué sentirían cuando vieron que Pedro les dio la espalda? Y que ya no se sentaba con ellos, que ya no hablaba con ellos, que solamente andaba con los judíos de Jerusalén. Y he puesto la palabra arrastra, porque es la misma palabra que usa la Biblia en este texto. El miedo al hombre te arrastra lejos del evangelio, del verdadero evangelio. Por eso Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay muchos que se alejan del verdadero evangelio, incluso en la actualidad, por el miedo al hombre, por el temor al que dirán, por, según ellos, guardar su reputación. Isaías 2:22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Quítale al hombre más poderoso del mundo el aliento de su nariz y ¿qué le queda? Tápale la nariz al rey de no sé dónde y a ver qué hace. Es lo que la Biblia está diciendo. Le tienes miedo a alguien que todo lo que tiene es el oxígeno de su nariz, el aire en su nariz. Mejor témele a aquel que es eterno y todopoderoso y omnisciente y omnipresente y omnipotente. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo de hombre que es como heno? Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es lo que Pedro necesitaba conocer en aquel momento. No tenía que ceder ante las presiones de hombres, sino mantenerse firme, al igual que Pablo, en la única verdad del evangelio en su pureza. Ahora, ¿qué nos dice Dios por medio de Pablo al respecto? En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que
ser valientes para sostener el verdadero evangelio, para que la verdad del evangelio permanezca aún con las generaciones venideras. Esta es la preocupación actual. ¿Sabes? Cuando ves ahora medios de comunicación, ves ahora falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, la preocupación es que el verdadero evangelio pueda permanecer. Y tiene que haber por lo menos un remanente que se levante y diga, vamos a enfrentar sin miedo incluso las presiones de otros hombres que están predicando algo que no es conforme al corazón de Dios. Para que la verdad del evangelio permanezca con tus nietos y bisnietos. Y que no les llegue a ellos algo adulterado. Primera Tesalonicenses 1:5 dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ven que siempre el evangelio está aunado a poder del Espíritu Santo. Y noten lo que dice 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, y vean que es Espíritu con E mayúscula, del Espíritu Santo y de poder. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y parece que esto fue lo que le pasó a Pedro, se avergonzó del Evangelio. Porque el verdadero Evangelio dice que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro se avergüenza de estar con gentiles, delante de judíos, y se hace al mando de los judíos, que miraban de menos a los gentiles. Los miraban, si quieren entenderlo de esta forma, los judíos a los gentiles cristianos los miraban como creyentes de segunda categoría. Y se sentían mal de sentarse en la misma mesa y los despreciaban. Y Pedro cayó en esa trampa. El punto número 2, la hipocresía te arrastra lejos del verdadero evangelio. Y nuevamente vean la palabra arrastra. Y ahora vamos a entender por qué. La hipocresía te arrastra lejos del verdadero evangelio. Veamos nuevamente el versículo 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Ahora, hago una pausa aquí. Esos otros judíos eran judíos locales de la iglesia de Antioquía. No los que habían llegado desde Jerusalén, sino los locales. De tal manera que aún Bernabé fue también, y vean esta palabra, arrastrado por la hipocresía de ellos. Y primero quiero que analicemos la palabra arrastrado. Esa palabra arrastrado es la palabra sunantixti en griego, que viene de la palabra sunapago. Ahora, la palabra sunapago es una palabra compuesta de 3 palabras. Primero sun, después apo y después ago. Sun, apo, ago. Así es como se compone esta palabra, de 3 palabras. La palabra sun, que está aquí, quiere decir llevar. La palabra apo, que está aquí, quiere decir separar. Y la palabra ago, que está aquí, quiere decir conducir. Ok, fue arrastrado significa fue llevado, separado y conducido. Ahora, aquí estas 2 palabras, apago, aquí apo y ago, hacen una misma palabra, también una sola palabra, que es la palabra apago, que también se usa para la connotación de llevar a la muerte. ¿Y por qué muerte? Porque apo significa separar y la muerte es una separación de Dios. Por eso les decía, el miedo al hombre nos arrastra lejos del verdadero evangelio.
Y ahora vemos que la hipocresía nos arrastra lejos del verdadero evangelio. Nos lleva a una separación del verdadero evangelio. La siguiente palabra que aparece importante aquí es hipocresía. La hipocresía es esta palabra en el griego que es hypocrisy o hipocrisy. Significa disimular, fingir. Ahora, ese término hipocresía es sumamente importante porque en la antigua Grecia se usaba para connotar la acción de un actor sobre el escenario. Les vuelvo a repetir esto. En la antigua Grecia, hipocresía era la representación teatral sobre un escenario. Los griegos usaban máscaras con diferentes expresiones. Se ponían una máscara sonriente, después una máscara triste, una máscara enojada. Ese acto es hipocresía. Y esa palabra permaneció a través de los siglos y ahora nosotros la entendemos de esta forma. Pretender ser algo que no eres, simular ser alguien que no eres, disimular algo que eres, actuar como alguien que no eres, como en una representación escénica. Eso es hipocresía. Y la Biblia dice que esa hipocresía te arrastra lejos del verdadero evangelio. Es decir, te lleva, te separa, te conduce, incluso es capaz de llevarte a la muerte. Porque separarse del evangelio significa separarse de la cruz, significa separarse de Dios. Y por eso Pablo escribe algo muy fuerte acerca de Pedro. Dice, porque la actitud de Pedro era de condenar, es como se traduce. Pero realmente, cuando veas al griego, dice, Pedro se condenó a sí mismo. ¿Cómo se condenó a sí mismo? Alejándose del verdadero evangelio. Vean lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el hipócrita es inconstante en todos sus caminos. Pedro fue inconstante, ¿en qué sentido? Primero, feliz con los gentiles, compartía con los gentiles, se sentaba con ellos, los abrazaba, comía con ellos, comía la dieta que ellos comían, y de repente, cuando llegan los judíos, entonces es inconstante con los gentiles y se va con los judíos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Veamos qué nos dice Jesús acerca de esto. En Lucas 12:1-4 vemos que dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Se acuerdan que en el mismo Gálatas Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poco de levadura fermenta toda la masa. Guárdense de la levadura de los fariseos, porque esa levadura, ese fermento, eso que los hace ser podridos, es su hipocresía. Son religiosos pero hipócritas. Conocen la palabra de Dios, conocen la ley, pero son unos hipócritas. Y vean lo que sigue diciendo. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, es decir, en los cuartos o las habitaciones, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Curiosamente, habla de la hipocresía aunada al temor. Y Pedro tuvo las dos cosas. Primero tuvo temor y miedo y luego hipocresía. Ahora, sabemos que Pedro aprendió la lección. Años más tarde le escribe la primera carta y dice en el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Pedro se dio cuenta que la hipocresía no lleva a ningún lugar. Lo tercero que aprendemos del error de Pedro es que el legalismo te arrastra lejos del verdadero evangelio.
Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vean la sabiduría de Pablo al enfrentar a Pedro, le dice, yo te vi a ti actuar como un gentil con los gentiles antes de que estos judíos vinieran. Y si tú mismo, siendo judío, habiendo nacido judío, has actuado todo este tiempo aquí en Antioquía como un gentil, ¿por qué ahora que vienen los judíos, te haces a los judíos y empiezas a judaizar a los gentiles con tu actitud? Ahora, yo me imagino que Pedro pudo haber dicho algo así como, Pablo, pero ¿en qué momento he hablado yo acerca de judaizar a los gentiles? Yo no he predicado el hecho de judaizar a los gentiles. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos enseña que nuestras acciones hablan. Puede ser que Pedro no articuló palabras para judaizar a los gentiles, pero sí sus acciones eran para judaizar a los gentiles. Por eso, finally, un biblista famoso dice, al rehusar comer con hombres incircuncisos, afirmaba implícitamente que, aunque eran creyentes en Cristo, seguían siendo para él comunes e inmundos. Y es que esto es importante. Tus acciones hablan más que tus palabras. Mira lo que dice Pablo en Tito 1:16, en la parte A. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es una cosa la que hablan y otra cosa la que actúan. Aquí hay una situación, y es que hay personas que se jactan de tener la doctrina correcta, pero sus acciones no son correctas. Es decir, tienen una buena doctrina aquí, pero no en sus acciones. Y el legalismo es requerir que una persona realice obras de la ley para ser aceptada por Dios y por la iglesia. Por eso viene legalismo, la práctica de lo que es la ley, legal. Eso es lo que significa legalismo. Es, en otras palabras, religiosidad impuesta. El tener que hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Eso es el legalismo. Y veamos lo que dice Jesús acerca de esto. En Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos son los religiosos de la época. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Vean que es el mismo problema. Ellos enseñan algo que es correcto, pero no viven lo que enseñan. Vuelvo a las palabras de Pablo a Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pedro tenía la doctrina correcta. Él sabía perfectamente desde años antes que no se podía llamar inmundo o común a alguien que Dios había limpiado, pero en la práctica no estaba viviendo la doctrina que conocía. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabras de Santiago. Seguimos con el texto. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, si lo aplicamos al contexto de Antioquía, te convertiste al cristianismo y eres gentil, tienes que circuncidarte, tienes que comer todo esto, tienes que leer Levítico 11 y comer solo los animales que dicen ahí. Y ¿sabes qué? No eres digno de sentarte con los judíos, porque los judíos son más que los gentiles. Era completamente absurdo. Ahora, el versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los filacterias eran unas cajas que usaban en el pecho con escrituras y las ensanchaban para meter más escrituras ahí y usaban unos mantos muy largos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Ahora, Jesús les llamó a estos sepulcros blanqueados.
bellos por fuera, pero podridos por dentro. El legalismo contradice el verdadero evangelio, que es por gracia, por medio de la fe. Por eso Pablo dice en unos versículos más adelante: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si fuésemos justificados por obras o por el cumplimiento de la ley, de nada hubiera servido la muerte de Dios en la cruz. Por eso debemos de entender hoy que el verdadero evangelio no hace excepción de personas y que somos salvos no por un cumplimiento de la ley. Porque Santiago explica: si cumples toda la ley pero fallas en un punto, eres culpable de haber quebrantado toda la ley. No tienes esperanza en la ley. Tienes esperanza en la cruz, esperanza en Jesús, en su sangre derramada, en la gracia de Cristo, en la salvación que viene por medio de su gracia a través de la fe que tú pones en Cristo. El que cree en el Señor Jesús será salvo. Y quiero aplicar lo que hemos estudiado hoy en 3 puntos. El primer punto es: cree en el gran evangelio de Cristo y no temas lo que los hombres puedan hacer contra ti. No dejes que el miedo o la presión de los hombres que te rodean o las mujeres que te rodean te arrastren lejos del verdadero evangelio. Mira lo que dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El punto número 2 es: cree en el gran evangelio de Cristo y no caigas en el juego de la hipocresía. Aférrate a los principios bíblicos y disponte a sufrir las consecuencias. El único lugar seguro es el verdadero evangelio. Mira, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, aquí está la verdad. Aférrate a esta verdad y atente a las consecuencias, porque esta verdad no es conforme al mundo en el que vives. Te van a atacar cuando vivas conforme a esta verdad. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Ceder hipócritamente ante las presiones del mundo? ¿O te vas a aferrar a esta verdad y atenerte a las consecuencias? Te recuerdo algo que dijo Santiago: la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y si tú, conociendo a Cristo, te haces amigo del mundo, eres hipócrita. Estás actuando contrariamente. Estás haciendo una actuación, una obra de teatro. Me llevo bien con estos y todo tranquilo. Yo no soy fanático. Esa es una trampa diabólica. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y aquí está para todos los que tienen problemas con la hipocresía, o para los que tenemos problemas con la hipocresía. Dice: y vosotros los de doble ánimo. Es decir, ustedes los que están actuando de una manera, sabiendo que tienen que actuar de otra, y a veces cambian dependiendo de la circunstancia o de la presión en la que están. Ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Vengan a Cristo y purifiquen sus corazones. El punto número 3 que aprendemos de este texto es que necesitas creer en el gran evangelio de Cristo y no anular la gracia de Dios por medio de la religiosidad y del legalismo. La religiosidad es una trampa. El legalismo es una trampa. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron ustedes al Espíritu Santo? ¿Por cumplir con la ley o por el oír con fe? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ustedes escucharon el mensaje,
y creyeron en Jesús, así recibieron al Espíritu Santo. No es por obras para que nadie se gloríe, que esté claro. Por eso Efesios 2:8-9 tiene tanta pureza y tanto poder como palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. Empecemos a hacer un orden. Porque por la bondad inmerecida de Dios, ustedes pueden ser salvos. Pero ¿cómo es que son salvos? Por medio de la fe, es decir, por medio de creer en Jesús. Y esto no de vosotros, es decir, esto no depende de ustedes. Porque es un regalo de Dios, pues es don de Dios. Que no es por obras, es decir, no es por el cumplimiento de leyes, ni de normas, ni de rituales. Para que nadie se gloríe. Es simplemente porque Dios decidió regalarte la salvación. Ahora, sé que una prédica como esta es fuerte porque vemos a Pedro sufriendo errores. Primero, miedo al hombre. Segundo, hipocresía. Y tercero, legalismo. Pero sabes, Pedro aprendió la lección. Más adelante él dijo estas palabras: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto lo escribió tiempo después de que Pablo le reprendiera. Él se dio cuenta que Dios es el Dios de no solamente una gracia para gentiles o una gracia para judíos, sino de toda gracia para toda criatura, sin excepción de personas. Yo quiero pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. Vamos a orar. Y quiero que quede algo en tu corazón, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En ti está la responsabilidad del Evangelio que estará en 100 años aquí si Cristo no viene. ¿Vas a ceder ante presiones de hombres y adulterar el Evangelio, o te vas a mantener firme como Pablo lo hizo, aunque se quedó solo, sin su amigo Bernabé por un momento, con tal de que los que vienen detrás reciban el verdadero y puro Evangelio? ¿Vas a jugar al teatro de la hipocresía dependiendo del lugar donde estés? Con ellos me porto así, con aquellos me porto asá. ¿O vas a ser alguien que sea testigo de Cristo, no importando el círculo que le rodee, para que la verdad del Evangelio permanezca con los que vienen detrás? Los que vienen detrás. Yo estoy pensando ya en mis nietos y bisnietos. Quiero que reciban el verdadero Evangelio sin adulteración. Que nadie les diga, tienes que circuncidarte. Que nadie les diga, tienes que comer esto y esto no. Que nadie les diga, estos rituales tienes que adaptarlos si quieres ser salvo. Yo quiero que solamente les digan, mira la cruz y a Cristo crucificado y serás salvo. Eso es lo que quiero que ellos reciban. Esa es la única esperanza. Tercero, el legalismo es una trampa. La religiosidad también. Lo que tú necesitas es una relación personal con Cristo Jesús. Y solamente se obtiene por medio de la gracia. Cuando tú crees en Cristo. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias por hablarnos por medio de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te agradezco con todo mi corazón este mensaje precioso que hemos podido estudiar hoy, del libro de Gálatas, de la carta a los Gálatas. Señor, hoy nos has retado, hoy nos has enseñado que si Pedro, el mayor líder de los 12, cometió un error, nosotros no estamos exentos. El que esté firme, mire que no caiga. Y hoy, Señor, nos comprometemos a que la verdad del Evangelio permanezca por las generaciones venideras. Señor,
no vamos a ceder ante miedos, temores y presiones. No vamos a ceder en nuestro comportamiento, Señor. Vamos a ser los mismos delante de ti que delante de los diversos grupos de personas que nos rodean. No queremos caer en la hipocresía, en la falsedad, en la actuación. Señor, tampoco queremos caer en la trampa de una religiosidad y de un legalismo que nos dice tienes que hacer, tienes que hacer. Queremos una relación en la que nosotros anhelemos hacer, queramos hacer. Señor, gracias por mis hermanos, bendícelos con toda bendición. Que esta congregación pueda preservar la verdad del Evangelio. Te lo pido con todo mi corazón. Y ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Quiero decirte algo. Todo se trata de la cruz y de Jesús muriendo y derramando su sangre por ti. Jesús dijo: el sano no tiene necesidad de médico, sino es el enfermo el que necesita un médico. Así los pecadores necesitan de mí para ser perdonados. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, es lo que Jesús dijo. Y hoy Jesús llama a la puerta de tu corazón. Y si tú le dejas entrar, cambiará tu vida, te transformará y te salvará. Dice la palabra que serás una nueva criatura. Haz esta oración de fe conmigo para entregarle tu vida a Jesús por completo. Repite conmigo: Señor Jesús. Vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, Señor Jesús. Me rindo a ti, me entrego a ti desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.